este posible recorrido para hacer con ustedes. Elegí estos ítems para poder conversar un poquito en torno a algunos mitos que existen sobre la enseñanza de la geometría en el nivel que los ocupa. Yo voy a hablar de educación primaria y nivel inicial, como llamamos en Uruguay, primaria y kinder. Voy a decir el tramo etario al que me estoy refiriendo, porque en los distintos países los nombramos de distinta forma. Voy a plantearles a ustedes reflexiones en torno, desde los 3 años, más o menos, a los 11, 10, o sea, a ese tramo etario, ¿verdad? Nivel inicial o kinder y nivel primario. Entonces decía, bueno, algunos mitos que hay sobre la enseñanza de la geometría. Después la propuesta que tengo para hacerles es conversar en torno a algunas prácticas habituales. Obviamente que mi experiencia la hago desde lo que ocurre en Uruguay, pero he tenido la suerte de compartir con colegas de otros países y sé que esto se repite en otras latitudes también. Analizar con ustedes algunos tipos de actividades en geometría y los voy a invitar a realizar análisis didácticos, por lo menos de una o de dos actividades de geometría para, bueno, aportar a eso de reflexionar al momento de enseñar geometría. Vieron, por lo menos en Uruguay, cuando uno piensa en geometría, la geometría en nuestro currículum, como digo a veces, es como la cenicienta del currículum, en el sentido que queda relegada en algunos aspectos frente a otros ejes de contenidos como son la numeración o la enseñanza de las operaciones en este nivel, y geometría queda un poquito relegado. Bueno, mi intención hoy es poder aportar elementos para ayudar a que el trabajo en la enseñanza de la geometría ocupe el lugar que considero que debería ocupar. Víctor contaba mi currículum, en lo profesional, en lo académico. Antes de pasar a conversar con ustedes, quiero contar mi currículum en lo personal. Yo desde niño amé la geometría, y me doy cuenta ahora de adulto, y repensándome a mí en la escuela, realmente la geometría es algo que me ha atravesado toda la vida, y es de la matemática. Me especialicé en matemática, pero la geometría es el núcleo. Por lo tanto, cuando hablo, enseño y reflexiono sobre la geometría, como decían mis maestras, bueno, se me ilumina un poco la cara y me pongo pasión en lo que hago, y espero poder compartirla con ustedes. La geometría ocupa un lugar muy, muy importante en mi vida profesional. Bueno, vamos a los mitos. Hay ciertos mitos que sostenemos, consciente o inconscientemente, como educadores, al momento de abordar el eje geométrico o la geometría. Uno de los primeros mitos, le estoy dando tiempo a la tecnología ahí, uno de los primeros mitos es aquel en el cual se establece que la geometría nos rodea. O sea, que la geometría está en todo lo que nos rodea. Una visión un poco platónica del conocimiento geométrico por fuera del individuo. Esto lo hemos visto, lo vemos en libros de textos, a veces en nuestras propias prácticas, cuando necesitamos ejemplificar o abordar algún contenido. Bueno, recurrimos obviamente al espacio sensible que rodea al niño para poder tal vez materializar algún contenido geométrico, pero caemos en ese mito, creer que efectivamente la geometría está allí, que está por fuera del individuo, cuando bien sabemos que la geometría surgió en su momento como necesidad para resolver algunos problemas reales que tenía el hombre. Pensemos en toda la cuenca del Nilo, lo que siempre hemos hablado, y lo leemos en cualquier libro de historia de la matemática, para medir los terrenos, hasta dónde llegaba el Nilo, después poder determinar los terrenos cultivables. Es decir, en ese momento hasta podríamos decir que ese conocimiento sí estaba allá afuera, pero una vez que, gracias a Euclides y sus seguidores, la geometría tomó cuerpo teórico, o sea, se constituyó como una rama del conocimiento, la geometría como tal dejó de estar por fuera, dejó de rodearnos y pasó a ser una creación mental, una creación del ser humano. La geometría no está afuera, no nos rodea, sino que está dentro de cada uno de nosotros y de las relaciones que podemos establecer con los elementos geométricos.
Ese es el primer mito entonces, sobre la geometría rodeándonos. A ver, el siguiente. Cuestiones físicas. Lo físico como una pseudopropiedad. Lo físico como un contenido geométrico. Yo ahí proyecté dos imágenes, dos pirámides, y a ver si puedo explicar a qué me refiero cuando decimos que hay otro mito que vincula lo físico con el contenido geométrico. A ver si logro establecer lo que quiero decir. Pensemos en el concepto de base de una pirámide. Cuando solemos plantear, o suelen plantear otros, la base es aquello donde se apoya la pirámide, estamos pensando en una cuestión física, porque seguimos pensando que la geometría está por fuera, por lo tanto, si se apoya, eso es la base. Eso es un concepto, un atributo físico, digamos, de esa representación que estoy haciendo, y no por apoyarse se constituye en base. No sé si ven lo que estoy sosteniendo acá en la mano. Acá tengo un tetraedro regular, yo lo estoy apoyando en mi mano. Si nos afiliamos a que lo físico es una propiedad geométrica, sí estaría diciendo que esta es la base. Pero ¿qué pasa si yo lo apoyo ahí en mi mano? ¿Que dejaría de tener base? Es decir, lo físico no es un atributo geométrico. Esto podría ser un rectángulo o un cuadrado. Miren, por favor, perdonen mi representación del cuadrado con mis manos. Y si lo cambio de posición, dejaría de ser cuadrado y pasaría a ser rombo. Si nos afiliamos a eso, estamos afiliándonos a este segundo mito en el cual lo físico pasaría a ser una propiedad. Yo acá traje un lápiz que saqué del escritorio, no sé si se ve el lápiz, es un lapicito de esos comunes, que no es cilíndrico, ¿sí? Tiene caras. Cuando yo hice la escuela como alumno, me acuerdo que mis maestras, con la mejor de las intenciones, me decían, ellas separaban lo que era cuerpo redondo de lo que eran poliedros. Y perdón, creo que alguien tiene abierto el micrófono. Gracias. Les decía que mis maestras me enseñaban lo que era un cuerpo redondo, para diferenciarlo de un polígono, y decían que el cuerpo redondo era aquel que rodaba. ¿Sí? Pensemos en un cilindro. ¿Sí? Si yo un cilindro lo tiro por una pendiente, obviamente que rueda. Pero ahí estoy haciendo referencia a una propiedad física. Rodar. Este lápiz que yo tengo en la mano, si yo lo pongo en una superficie inclinada, también rueda. Pero este lápiz no estaría representando a un cuerpo redondo. Vuelvo a plantear entonces las propiedades físicas que a veces atribuimos a los objetos geométricos y las convertimos en una pseudo propiedad geométrica. Ese es un segundo mito, los atributos físicos entonces de los objetos geométricos. Veamos otro. Algunos plantean que la geometría es muy abstracta. Es más, que la geometría es más abstracta. Y cuando usamos el más abstracta, estamos pensando que es más abstracta que otras ramas del conocimiento. Entonces se podrían preguntar por qué proyecté esas dos imágenes que están ahí. A ver si puedo ayudar a conversar con ustedes en torno a que en realidad no es más abstracta que nadie. Yo puse ahí 4 tapitas, ¿verdad? 4 tapitas de refrescos, de gaseosas, en el material que se utiliza mucho en el nivel inicial, en Kinder, por ejemplo, para comenzar a contar o para constituir la noción de número. Ahí hay 4 tapitas. Podríamos usarlo para conceptualizar el número 4. Cuando el niño está frente a esas 4 tapitas, está trabajando el número 4. Pero cuando el niño sale al patio, en el salón quedan las 4 tapitas, pero el número 4 como tal, se lo lleva el niño en la cabeza. Porque el número 4 es abstracto, no son las 4 tapitas que están ahí. Arriba hay otra imagen, el ángel en Ciudad de México, que la proyecté para pensar en el concepto de paisaje urbano. Eso sería un ejemplo de paisaje urbano, ¿verdad? Pero paisaje urbano como tal
como concepto que es abstracto, porque todo concepto tiene en sí mismo la cualidad de ser abstracto. La letra O que trabaja la maestra en un primer año, en un nivel con niños de 6 años, la letra O la representamos, la dibujamos, la escribimos, pero la letra como concepto también es abstracta. Es decir, que creer que la geometría es más abstracta que otras disciplinas es atribuirle otro mito más sobre su característica. La geometría es tan abstracta como otras disciplinas porque trabaja con conceptos, y los conceptos por sí mismos son abstractos. Esta es una gran dificultad, ¿sí? La abstracción en el abordaje, porque cómo represento y cómo materializo aquellas cosas con las que estoy trabajando. Un tercer mito, son muchísimos, harían los nombres que hay que aprender y que hay que enseñar en geometría. Sí, hay nombres, pero miren por favor esta lámina que yo estoy proyectando sobre los llamados orgánulos celulares, célula animal y célula vegetal. Miren la lista de nombres que hay ahí. Núcleo, nucleolo, retículo, lisosoma, citoesqueleto, mitocondria, citoplasma, ribosomas, complejo de Golgi, membrana plasmática. Si habrá un listado de nombres pertenecientes acá a la biología. Hagan el esfuerzo de pensar en cualquiera de las ramas que les toque a ustedes enseñar en la educación primaria, ya sea geografía o conceptos vinculados a cualquier otra rama, si la lista de nombres que forman parte de ella. No lo vamos a hacer porque sería una pérdida de tiempo. Sería interesante hasta listarlos y listar los conceptos y los nombres en geometría, si es que nos interesa contabilizar si efectivamente tiene más o menos. La geometría tiene ciertos conceptos que están nombrados, después discutiremos el lugar que ocupa en la enseñanza esos nombres, pero son muchos los nombres en geometría, para mí es un mito también. En las otras disciplinas pasa lo mismo. Y un tercer mito, por lo menos que ocurre acá en Uruguay y en algunos otros países de Latinoamérica, es creer que algunas actividades de medida son actividades geométricas. Pongo un ejemplo, a ver si puedo hacerme entender. Calcular el perímetro de un triángulo. Cuando calculo el perímetro de un triángulo, ¿estoy haciendo geometría o estoy en una actividad de medición? Tener claro esto, bueno, acá las maestras de Uruguay que han trabajado conmigo saben que en esto he sido fundamentalista desde hace muchos años atrás. Una cosa es medir, es decir, expresar una cantidad de magnitud, decir cuál es la longitud de ese contorno, es decir, expresar el perímetro, y otra es trabajar geometría. ¿Por qué hay una confusión entre el abordaje de la medición y el abordaje geométrico? Porque muchas actividades de medición ocurren en escenarios geométricos. O sea, trabajamos con el triángulo, trabajamos con el cuadrado, calculando su área o su perímetro. Como digo por ahí en uno de mis libros de geometría, piensen por favor una actividad en la cual se le pide al niño calcular el perímetro de un cuadrado y de lado 3, por decir algo, y si el niño al hacer 3 más 3 más 3 más 3 o 3 por 4 se equivoca en la operatoria, aunque es muy simple el ejemplo que estoy poniendo, ¿dónde está su desconocimiento? ¿En operaciones, en el trabajo con los números o en geometría? Entonces, eso nos puede dar una pista para darnos cuenta que actividades de medición indirecta, es decir, cálculo de cantidades de magnitudes de algunas figuras geométricas, es una actividad de medición en escenario geométrico, pero no es esencialmente una actividad de geometría. Por lo tanto, si analizamos ese mito, este último que estoy diciendo, es bueno pensar que estos mitos acarrean ciertas prácticas de enseñanza de la geometría. Y a ver si me detengo un poquito en ellas. Cuando uno se afilia a la idea de que la geometría está por fuera del chico, es decir, que la geometría rodea al alumno, nos rodea a nosotros, esto puede generar una práctica que le llamamos práctica ostensiva. Es decir, una práctica en la cual el maestro, la maestra, lo que hace entonces es ayudar a ese niño a ver la geometría que está por fuera de él. Por lo tanto, le tengo que mostrar esa geometría que está por fuera.
Tengo que desvelar la geometría que está por fuera, correr el velo de sus ojos para que pueda ver la geometría que está por fuera. Y ahí vienen prácticas en las cuales se muestran las figuras geométricas, se lo ayuda, se hace un recorrido para ver los triángulos, los cuadrados que hay en mosaicos y demás, que es interesante hacerlo, pero ser cuidadosos de que si solo hacemos eso, estamos mostrando la geometría y no habilitando a que ellos hagan geometría. Es decir, que construyan relaciones entre los contenidos que forman parte de esta rama del conocimiento. De la misma manera, si nos afiliamos a que hay ciertas propiedades geométricas, perdón, ciertas propiedades físicas que las consideramos propiedades geométricas, seguimos en esta cuestión de ostensión. Si yo quiero trabajar la altura de este tetraedro regular afiliado a que lo físico es una propiedad geométrica, no lo voy a presentar nunca de esta manera. ¿Sí? Porque considero que, repito, como dije hoy, base donde se apoya y altura, permítanme lo que voy a decir, lo que va para arriba, asociando altura como la altura de un cerro, la altura de la persona, la altura de una torre, es decir, vinculándolo nuevamente a cosas del exterior y a cuestiones físicas. Por otro lado, si sostenemos y nuestra práctica está atravesada por el mito de que importan y son muchos los nombres que hay que usar en geometría y que forman parte de la geometría, nuestra práctica tendrá una característica muy nominalista. Terminaré más preocupado en enseñar los nombres más que las relaciones entre los conceptos. Entonces el alumno pasa a preocuparse por aprender el nombre de aquello con lo que el maestro está trabajando, más que pensar en las características geométricas de ese objeto. Y por último, como dije, las prácticas vinculadas estrictamente a expresar cantidades de magnitud, es decir, a medir. ¿Les parece bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo la idea? Estoy tratando de compartir un marco para meternos al aula. Gracias ahí al pulgar para arriba que me mostraron. Gracias, como siempre. Bien, vamos a las actividades entonces. Yo no me voy a poder meter en profundidad en todas, pero por lo menos aportar algunos elementos. Yo clasifiqué ahí y nominé algunos tipos de actividades en geometría. Algunos les van a resultar fáciles, entendibles, creo, a nivel latinoamericano, pero hay otras que, bueno, surgieron de realidades acá uruguayas y adquirieron un nombre en particular. Creo que en geometría hay 5 tipos de actividades. Esto es una clasificación teórica que nos organiza teóricamente, nos para frente a nuestro trabajo geométrico. En primer lugar, las actividades de representación. La geometría necesita representar los objetos con los que está trabajando, a este nivel, ¿verdad? Por lo menos. Son aquellas actividades que ya veremos, bueno, armar, representar, dibujar y demás. Las actividades de clasificación. Clasificar es una habilidad que atraviesa el trabajo geométrico. Pensemos en las prácticas habituales de clasificar los triángulos, por lados, por ángulos, la clasificación de las figuras geométricas, la clasificación entre poliedros y no poliedros, así que hay actividades que esencialmente son de clasificación. Las actividades de copia, volver a representar algo que ya está hecho, me gustaría ahondar un poquito ahí qué riqueza tienen esas actividades. Y después vienen estas dos que pueden generar un poco de confusión desde los nombres, que son la de comunicación, actividades de comunicación y actividades con legajos. No las voy a explicar ahora, así las vemos y las discutimos a partir de ejemplos concretos. Me tomo esa licencia. Vamos a las primeras, la que a mi entender, tal vez que para ustedes no son las más claras, pero para mi entender sí son las que viven, digamos, en el aula con mayor frecuencia. Las actividades de representación. Para mí las actividades de representación, como les decía recién, son aquellas que conjugan estos verbos. Yo anoté algunos. Una actividad donde hay que plegar, donde hay que recortar, donde hay que armar, donde hay que dibujar, donde hay que trazar. Traté de usar varios verbos, para despertar ideas con lo que ustedes suelen hacer, donde hay que construir,
donde hay que materializar. Vieron que puse donde hay que copiar, pero ese copiar lo puse aparte porque entiendo que forman parte de otro nuevo tipo de actividades. Pensemos un poquito a ver en esto de representar o de materializar. Vieron que los conceptos geométricos en realidad tienen dos tipos de representaciones, a mi entender. Una representación mental y una representación física. Y ahora les digo a ustedes, pensemos en una recta. Todos pensamos en una recta. ¿Alguno de ustedes pensó en la recta desde una representación? Seguramente se les vino a la mente algún dibujito de una recta, o un alambre, es decir, que tienen la representación mental, y si yo ahora le pidiera a ustedes, vamos a dibujar la recta, espero que todos ustedes no hagan esto, al dibujarlo, pero que sí hagan esto. Es decir, la representación mental la materializo a través de alguna representación física. Existe una representación mental y existe una representación física. Qué importante es trabajar con las dos. Imaginemos que estamos con chicos de 10 años y yo les digo, piensen en un cuadrado. Todos ustedes quieren que efectivamente hayan pensado en un cuadrado como es un cuadrado. ¿Qué sorpresa nos podemos llevar si generamos una actividad que exija materializar ese cuadrado en el cual pienso, y cuando lo materializan, aquella representación a la que llegan no tiene nada que ver con los atributos geométricos de la figura cuadrado? Importa estar siempre con las dos, con la representación física y con la representación mental. Piensen por favor ahora voy a abusar de ustedes ya que estoy haciéndolos pensar, piensen en un triángulo. ¿Sí? ¿Pensamos en un triángulo todos? Sí, ¿verdad? ¿Alguien pensó en este triángulo? Ahí Laura te veo hacer no. Bien, no pensaste Laura en ese triángulo. Si alguien llega a haber pensado en ese triángulo, cortamos acá y nos vamos a tomar algo y cortamos la reflexión sobre la geometría. Me juego a que no. Por favor tengan confianza, si alguien lo pensó, dígalo, siéntase en esa confianza. Seguramente al pensar en triángulos, y vuelvo a representar con mis dedos, que es lo que tengo ahora, pensamos en algo de este tipo. Un triángulo isósceles, un triángulo equilátero, como me decía una vez un alumno, un triángulo como la gente, Ariel, un triángulo, ese que estás haciendo ahí, vamos, eso no es un triángulo. ¿Cómo que no es un triángulo? Tiene 3 lados, son segmentos de recta. Sí, sí, sé que es un triángulo, me decía, pero no es un triángulo. ¿Qué me quería decir este chico? Que su imagen mental, su representación mental de lo que es triángulo, está atravesada por los mitos que hablamos recién. El triángulo, para ser triángulo como la gente, como decimos en el Río de la Plata, es decir, un triángulo no raro como este, tiene que tener un lado paralelo al borde inferior de la hoja o de la pizarra, del pizarrón en el que estoy trabajando. Y los otros dos lados para arriba, miren cómo estoy hablando, no para abajo, porque sería un triángulo al revés. Estas cuestiones que un alumno puede llegar a decirlas, él no las tiene en su genoma. No hay un gen que dice, para mí triángulo es aquel que tiene tal y tal cosa. Su representación mental de triángulo está atravesada por prácticas que han sido muy ostensivas y vinculadas a cuestiones físicas. Entonces, ¿qué importancia tiene trabajar las actividades de representación que hackeen las representaciones habituales? Yo siempre digo que hay como dos pedagogías al trabajar geometría. Una pedagogía que es esta que estamos tratando de sostener, en la cual problematizamos lo que hemos venido haciendo, no porque lo hayamos hecho mal, sino porque como docentes siempre queremos hacerlo mejor. Y después está la pedagogía Discovery Channel, en la cual, o Discovery Kids, mejor dicho, en la cual las figuras son todas figuras como la gente. Vieron que hay programas infantiles en los canales de televisión donde aparece el triangulito cantando, pintado por lo general de amarillo, rojo, azul o verde. No vas a ver un triangulito violeta o con los colores del arco iris. Es el triangulito con un color básico, y ese triangulito entra cantando con esta forma. Es decir, la base
en horizontal y los otros los dos lados para arriba. Y atrás viene el cuadradito cantando, y el cuadradito en azul por lo general, no entra así el cuadradito. El cuadradito entra así, con unas patitas abajo. ¿Sí? Esas cuestiones es lo que yo digo la pedagogía geométrica de Discovery Kid, en la cual se sigue fomentando esto que le decía de los mitos. Si no problematizamos y hackeamos y nos damos cuenta que esos mitos viven, y a veces en nuestras propias prácticas, no estamos problematizando la enseñanza sobre esta hermosísima disciplina. Ahora, vamos a seguir. Para no seguir hablando yo tanto, así me da tiempo tomar un matecito. Vamos a pensar juntos lo siguiente. Yo no pedí materiales para este encuentro, pero aunque sea vamos a pensar un poquito entre todos. ¿Vean lo que yo tengo acá? ¿Sí? ¿Lo vemos todos? Es una cinta, cartulina le decimos en Uruguay, un cartón, y yo corté de forma irregular acá los bordes. ¿Cómo vamos, Mica? Sí. Es una cinta de bordes paralelos, decía. Imagínense que yo les propongo a los chicos, ustedes sabrán de qué nivel, acá en Uruguay lo podríamos hacer en chicos de segundo año de primaria, es decir, con 7 años, y les digo, bueno, tenés que tomar una tijera y hacer 2 cortes, 1, 2, para obtener con esto un rectángulo. ¿Sí? La idea, repito, es hacer 2 cortes y obtener un rectángulo. Como verán, el material que yo estoy dando ya tiene 2 lados paralelos. Por lo tanto, lo que espero es que hagan algo así, ¿verdad? Que corten ahí, no que corten de esta forma, porque no generarían un rectángulo. Esta es una actividad de representación, en la cual, a través de un corte, que podría ser un corte, o tal vez, Laura, no querés que los nenes usen la tijera, perdón que estoy bromeando, Laura, podríamos decirle que tenés que hacer 2 dobleces, 2 pliegues, para obtener un rectángulo, porque lo que queremos y nos interesa es que generen estos cortes o dobleces que sean perpendiculares, aunque no usemos la palabra perpendicular, y que genere esta figura. Esto es una actividad de representación también, en la cual el verbo que estamos conjugando es el verbo cortar o plegar para obtener una representación de lo que es el rectángulo. Y acá viene otra gran discusión que en su momento se dio en Uruguay, no sé en el resto de los países, me dirán después ustedes, en la cual se decía, oh, no, pero si tú estás trabajando con una cartulina, con un cartón, en realidad no estás obteniendo un rectángulo, sino que lo que estás obteniendo es un prisma, porque el cartón tiene espesor. ¿Sí? Acá en nuestro país eso se dio hace muchísimos años atrás, era una discusión que se había dado, a lo cual, ya que hoy estamos reflexionando en torno a esto, y en este momento en torno a las representaciones geométricas, si yo quiero representar un prisma, elegir un cartón para representar un prisma me parece una pésima decisión didáctica. Por más que nosotros adultos sepamos que sí, que hay un espesor, pero para el niño esta elección de representación de prisma, de materialización de la representación mental de prisma, es pésima. Entonces ni siquiera tenemos que gastar tiempo en discutir si es un rectángulo o es un prisma. Sí tenemos que gastar tiempo en nuestra planificación para darnos cuenta que esto como representación de prisma es muy malo. ¿Sí? Bien, vamos a ver otra posible actividad. Imagínense que dicen si no se ve algo, porque estamos muy lejos, Chile está del otro lado de la cordillera, y tal vez que no se ve. Un periódico, ¿sí? Una hoja cualquiera, que no sé si ven que yo a propósito corté los bordes para que no haya nada recto, y pido... Perdón, Ariel, ¿por qué no dejas de compartir pantalla? Así te vemos, porque estás muy chiquito y no se te ve lo que estás me haciendo. parece muy bien, gracias, claro que lo hago, después volvemos. Claro. Pero qué genial la idea. Esperá que la tecnología... Muchas gracias a quien me lo dijo. ¿Ahora sí?
Les decía, una hoja cualquiera, y yo pido que hagan 2 dobleces que sean perpendiculares. Repito, si los chicos no tienen el concepto perpendicular, bueno, buscaremos algo que vaya hacia la idea de perpendicularidad, que nos quede puntita con puntita, borde con borde. Ustedes son más creativos que yo en cómo van a comunicar esto a los chicos. Que el término perpendicular no sea lo que frena la actividad. Hacemos esto que yo hice acá. ¿Sí? Y les pido de nuevo que con una tijera hagamos un solo corte, que empiece en nuestros bordes y llegue al otro lado. Yo lo hice acá. O sea que cortemos y nos pase esto. ¿Sí? Lo entendemos todos. Doblé la hoja, entonces 2 dobleces perpendiculares. Y corté, si me permiten, la puntita, la esquina. E hice esto. ¿Bien? Ahora vamos a conversar un poquito más sobre esto. No es solo una actividad de uso de la tijera a nivel inicial. Quiero que sea una actividad de geometría. Pensemos que, le digo, vamos a guardar la puntita por ahora y nos quedamos solamente con esto. ¿Qué pasará cuando yo abra esta hoja? ¿Qué figura geométrica obtendré? ¿Sí? El agujero, el hueco que quede acá. ¿Qué figura me quedará? Una circunferencia no queda. Vamos a empezar a descartar. Un cilindro no queda. Un dodecaedro no queda. Estoy de gusto diciendo figuras del espacio. ¿Un triángulo? Seguramente no. Por ahí ya algunos me están diciendo, yo aprendí. Ahí, Laura, ¿qué? Decime, Laura. Laura dice un rombo. ¿Sí? Por ahí algunos hacen así y otras como que están dudando. ¿Y acá, Laura, también quedará un rombo? Tal vez que sí, en la puntita que saqué. Sí. Bueno, vamos a ver, sin abrirlo. Pensemos que estamos en una clase, ustedes dirán el nivel en el cual están. ¿Por qué podemos pensar que acá queda un rombo? Entonces ahí tenemos que ponernos a pensar en las características del rombo. 4 lados iguales va a tener que tener. Entonces podríamos pensar, bueno, a ver, si yo necesito 4 lados iguales, ¿dónde estarán acá los 4 lados iguales? Como yo doblé la hoja 2 veces e hice un solo corte, voy a tener 4 cortes que son iguales. ¿Sí? Obtuve un rombo. Y di la posibilidad de anticipar, es decir, no adivinar. Adivinar lo hace alguien en una feria. El que adivina puede tirar cualquier cosa y decir cualquier cosa. Anticipar en geometría. ¿Qué es anticipar? En base a lo que sé, poder argumentar qué es lo que voy a obtener. Me adelanto usando las propiedades geométricas. Dije, bueno, me jugué que es un rombo. Si es un rombo, tiene que tener los 4 lados iguales. Bueno, convenceme antes de abrir la hoja, porque es muy fácil abrirla y mirarlo. Pero en geometría, mirar es más que ver. Es mirar teóricamente. Es usar los contenidos. Entonces, bueno, yo no te dejo todavía abrir la hoja, no de malo, sino porque quiero que pienses un poquito más. Rombo, repito, tengo que tener los 4 lados iguales. Y sí, maestra, lo voy a obtener por esta razón. Ahí sí lo abrimos. Y el que no está muy de acuerdo, bueno, sí, mirá, acá tenés los 4 cortes, los cortes que hicimos y son iguales. ¿Sí? Obtuve un rombo. Pero imaginemos que ustedes, en vez de quedarse con esto, deciden, didácticamente, con una intencionalidad clara de enseñanza, que se quieren quedar con esta puntita y preguntar acá si esto es un rombo. Sabemos que sí que es un rombo. ¿Qué me permite, si me ubico en una actividad de representación, esta representación, que no me permite esta otra parte de la hoja? Voy a haber mantenido, no se ve, por favor, porque estamos muy lejos, los 2 pliegues que representan las diagonales, y las estoy viendo, como está diciendo ahí Alejandra Grandinetti, que se lean los labios sale, 2 diagonales perpendiculares y en sus respectivos puntos medios.
que sería otra característica que tiene una figura para hacer rombo. Si opto por esta representación, voy a enfatizar en las diagonales, porque me interesa más trabajar las diagonales, por la razón que sea. Si opto por esta representación, voy a trabajar más con la congruencia o igualdad de los lados, porque me va a interesar más eso. O un grupo trabajará con esto y otro grupo trabajará con esta. Y después veremos que estas dos características hacen una figura que es rombo. Esta es una actividad de representación, en la cual plegaron, útiles de geometría no necesitaron ninguno. ¿Cuántas veces decimos, ay, la actividad de geometría no trajeron el compás, la regla y demás? A veces no es necesario. Con un papelito, una hoja, repito, plegaron, cortaron, experimentaron, anticiparon. Acá lo hicimos muy rápido porque nosotros tenemos los contenidos. Pero pensemos en una clase, todas las discusiones que se puede dar. Ah, maestra, por favor, dale, déjame, necesito abrirlo porque quiero verificar tal cosa. No, a ver, primero tal cosa. Entonces, se genera una lindísima actividad de discusión a través de una representación de un rombo. ¿Qué distinta es esta actividad a ostentar, mostrar la figura rombo, dibujarla en el pizarrón, y una vez que está dibujada empezar? Bueno, como ven, el rombo tiene 4 lados iguales, tiene 4 vértices, empezar a mostrar la geometría que está afuera. Es muy distinto eso a hacer geometría con ellos, y que estas cuestiones vayan surgiendo de ellos. Esa es una actividad, entonces, un ejemplo de actividad de representación. Voy a volver a la pantalla, a compartir. A ver si lo vemos. ¿Cómo vamos? ¿Se ve de nuevo? ¿Sí? Estas dos representaciones que yo hago es la teorización de lo que hicimos recién. Si nos quedamos con la representación del hueco, en azul yo ahí puse las diagonales, ven que por más que están las diagonales, en realidad no están en la representación, o sea, no las veo, ahí no el chico no las tiene, que se están cortando de forma perpendicular. Sí, en esa opción, como decía recién, se enfatiza el tema de los lados. En cambio, en la otra, ahí sí están las diagonales a través de los pliegues, por lo tanto, si mi intencionalidad didáctica va dirigida o está dirigida a trabajar las diagonales, ahí la estoy viendo, más que ver, las estoy poniendo en juego, ¿verdad? Verán que estoy repitiendo varias veces el tema de la intencionalidad. Acá esto obviamente que hay que pensarlo, hay que planificarlo, es parte del análisis a priori antes de entrar al aula, porque no es lo mismo optar por una de las representaciones o por la otra. Bien, vamos a las actividades de comunicación, que fue la otra que dije que tal vez que puede generar algún error de interpretación por la palabra. Los educadores comunicamos. Los maestros, los profesores, pasamos generando instancias de comunicación, bajo el viejo paradigma, emisor, receptor y mensaje. O sea, la clase continuamente, creo que todas las actividades matemáticas exigen comunicación. Pero yo no me estoy refiriendo a esa comunicación, ya lo voy a poner en un ejemplo. Imagínense ustedes que yo le doy a los chicos 12, no sé cómo le llamarán en sus países, 12 pajitas, sorbetes, popotes, iguales, y le doy 8 bolitas de plasticina, plastilina o algo que los una, y les pido con estas 12 varitas y estas otras 8 bolitas de plasticina, armar un cubo. Esa es la actividad. Ahí yo les estoy comunicando una actividad, les estoy pidiendo que hagan algo, ellos reciben un mensaje y actúan. Obviamente que ahí hay una comunicación, pero no es ese el tipo de actividad geométrica de la cual yo les llamo actividad de comunicación. Una actividad de comunicación, en esencia, es una actividad donde hay 2 personas, 2 sujetos, 2 grupos, el maestro y la clase, 2 clases, ustedes y yo, donde uno de los actores o de los sujetos posee toda la información geométrica y el otro no la tiene. Es de comunicación porque hay una asimetría
Es decir, hay un desequilibrio en el porte de información. Uno tiene toda la información y el otro no. Y a medida que transcurre la actividad, la información que tiene uno va pasando al otro y termina la actividad cuando los dos sujetos, los dos grupos, la clase y el maestro, poseen el mismo nivel de información. A ver, voy a tratar de poner dos ejemplos y ahora vuelvo enseguida al del cubo. Imagínense que hay dos chicos, dos niños sentados espalda contra espalda, ¿sí? En la clase. Uno tiene una hoja en la cual tiene una figura representada, imaginemos que es un rombo, ya que estamos con el rombo, y le tiene que decir al otro la figura que tiene que dibujar sin nombrar la figura, es decir, sin decir tenés que hacer un rombo. Entonces, el chico que tiene el rombo dibujado, él posee toda la información, sabe que esa figura es un rombo. El otro todavía no sabe lo que es. Este le va a empezar a dictar, mira, tenés que dibujar algo que es, voy a hablar en el lenguaje de alumno, que es como un cuadrado pero más chatito, recuerda que no puede decir rombo, tiene 4 vértices, 4 puntas, 4 esquinas, no sé, y empieza a decirle hasta que el otro dibuja un rombo. Bueno, ¿por qué es una actividad de comunicación? Repito, al principio uno sabía que era rombo y el otro no. A medida que transcurre la actividad, los dos terminan en posesión de un rombo. Volvamos a esta que yo les dije de representar un cubo. Si en vez de darle las 12 varillas y las 8 bolitas que van a representar los vértices para que haga un cubo, yo les digo, miren, ¿vieron que en el escritorio, en la mesa, tengo varillitas, popotes, sorbetes, y hay ahí plasticina? Y están trabajando en grupos. Ustedes van a tener que venir hasta acá, hasta la mesa, y pedirme materiales para hacer un cubo, como aquel que hay allá, o como el que trabajamos ayer, o como la caja donde guardamos tal cosa. No sé, ustedes verán la forma de plantearlo. Me interesa más lo que dije al principio. Los materiales los tiene el maestro y la maestra, y ellos tienen que venir a pedir esos materiales. Ahí el chico, en ese momento, todavía no ha pensado cuántas varitas necesita. Va a pensarlo con su equipo. No ha pensado en ese momento si tienen que ser iguales o distintas. Va a pensarlo con su equipo. Entonces ahí uno comienza a intervenir. Bueno, pueden venir una sola vez, pueden venir solo 2 veces, pueden venir 3, pueden venir con un papelito, según el grado, en el que anoten, tipo un supermercado. Yo pongo el supermercado de figuras geométricas. Venga con su nota a comprar materiales. Entonces, ¿por qué es de comunicación? Porque según el nivel, acá estoy pensando en un nivel muy primario, ¿verdad? Chicos chiquitos, ellos todavía no tienen estas características del cubo, por lo tanto, la maestra sí sabe lo que es el cubo, ellos todavía no, y en esa interacción, la maestra, sin ostentar lo que es un cubo, está generando la posibilidad de que ellos caractericen esta figura a través del pedido. Eso es una actividad de comunicación. Bien. ¿Por qué importa todo esto, a mi entender, que he compartido con ustedes? Los objetos geométricos, al igual que cualquier concepto, pueden ser pensados como una terna. Yo digo, y así lo expreso siempre, como una terna conceptual. Esto es un término que robé a la psicología cognitiva y lo traje para la didáctica de la geometría. La terna conceptual es, como su nombre dice, algo formado por 3 partes, que en el caso de los objetos geométricos, esas 3 partes son el nombre, la representación y las propiedades. Pensemos en el objeto geométrico cubo. Bien, tiene un nombre, se llama cubo. Oh, casualidad. Tiene, acá no voy a decir una representación, tiene múltiples representaciones. Puedo representarlo desde su esqueleto, que fue lo que hicimos recién. Puedo pensarlo solo con las caras, puedo pensarlo de madera que está relleno. Puedo pensarlo apoyado en una cara, paradito en un vértice. Y tiene propiedades.
Las ternas conceptuales en el cerebro de la persona que está aprendiendo, en este caso del niño escolar, es como si él tuviera una carpeta, un bibliorato, en el cual cuando nosotros en nuestra biblioteca tenemos alguna carpeta o queremos guardar algo, solemos ponerle en el lomo de la carpeta el nombre de lo que hay ahí. Porque cuando queremos ir a la biblioteca, miramos y decimos, ah, este es el que necesito y lo saco. Lo saco por el nombre. Pero ese bibliorato, adentro tiene folios, tiene hojas, con lo que guardé ahí adentro. Esas hojas serían las propiedades del cubo. ¿Y qué es lo que esperan ustedes y espero yo? Que nuestros alumnos en su cerebro, si yo digo cubo, él pueda ir a ese lugar de la memoria donde guardan cosas y tenga el nombre, sí, cubo, sé que cubo no es esto, porque tengo el nombre y tengo una posible representación, pero además no se quedaron solo en el nombre, porque la maestra o maestro no es alguien afiliado a las prácticas nominalistas, no se quedó solo en nombres. El niño fue a raíz del nombre. Tiene una representación variada, pero lo más importante, adentro de su carpeta, tiene muchas hojitas que hacen a las propiedades de esa figura. Al empezar la escolaridad, tal vez que esa carpeta tiene poquitas hojas, pero lo que esperamos es que al terminar la escolaridad, esa carpeta esté llena de hojitas. ¿Qué diferente sería, maestras y maestros, si esa carpeta está llena de hojitas, pero no saben a qué corresponde? Es decir, trabajamos con propiedades, pero no pueden nombrar aquel objeto que nuclea esas propiedades. ¿Y qué peligroso sería que tenga el nombre o que tenga las hojitas, pero no tenga ninguna representación, no se imagine cuál es esa figura? Entonces, con esta pregunta que estoy haciendo, estoy tratando de transmitirle la importancia que tienen las tres cosas. A mí me han preguntado acá en Uruguay muchas veces, pero Ariel, ¿vos estás en contra de trabajar el nombre de las figuras geométricas? Yo siempre digo, ¿cómo puedo estar en contra? No puedo, porque si el chico no es capaz de nombrar aquello con lo que está trabajando, no puede ir a su cerebro y traer algo. Yo con ustedes hice el ejercicio de decirles, piensen en un triángulo. Qué tristeza sería como docente si yo en una clase digo, piensen en un triángulo, y nos quedan mirando porque la palabra triángulo no les remite a nada. O sea, el nombre tiene que estar. El tema es que estos tres componentes de la terna conceptual tienen que estar perfectamente equilibrados. Y hay niveles, como el nivel inicial o el kinder, donde tal vez el nombre en ese nivel, en las primeras prácticas, no sea lo fundamental. A mí me da un poco de temor decirlo, me siento en confianza con mis maestras uruguayas porque saben lo que estoy queriendo decir. Supongo que ustedes también en sus países entenderán lo que estoy queriendo decir. Yo no le voy a exigir a un niño de 3 años, 4 años que diga los lados del polígono, tal cosa, y los vértices del polígono. Si lo dice sabiendo la representación de las propiedades, bienvenido sea, pero no es eso lo que quiero. Lo que quiero es establecer relaciones para que llegado el momento puedan nombrar eso. Pero no es, como decimos en Uruguay, los bueyes van delante de la carreta, no la carreta delante de los bueyes. Entonces es necesario tener claro y pensado el abordaje de estas tres componentes del objeto geométrico. Sí que es lo que quiero, y ustedes seguramente también, que al terminar la escolaridad, un chico en Uruguay de 6º año, o sea, el que ya tiene, perdón si me equivoco las edades, 10, 11 años, si yo le pregunto, ¿qué es esto? Y le muestro una figura cualquiera, él ahí ya no me diga, es una puntita. Porque si no ahí, ¿qué avance hicimos en la terna conceptual? Ahí su carpeta, su folio de figura geométrica tendría muy poquitas hojas. Ahí lo que espero es que sí, efectivamente, nombre que eso es un vértice. Bien. A ver, vamos a pensar ya que estuvimos con el cuadrado y el rombo. No lo vamos a hacer, o tal vez que sí, a ver, no sé si sale, somos muchos. Vamos a hacerlo, ahora yo me tiro al agua con ustedes. Yo ahí escribí la palabra cuadrado y rombo, y escribí en cuadrado
la palabra polígono. ¿Mm? Imagínense que, vieron que estoy en las actividades con legajos, así podemos entender lo que es un legajo. Imagínense que yo les pido, vamos a escribir todo lo que sepamos de un cuadrado. Y vamos a escribir todo lo que sepamos de un rombo. ¿Sí? Yo ahí puse como rectangulitos para abajo, y hagamos que sea el ejercicio mental. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir del cuadrado? Tírenme lo que ustedes quieran, vamos, así yo me cebo un mate. 4 ángulos y 4 lados iguales. Perfecto, impecable. 4 ángulos, 4 lados iguales. Bien. Ángulos rectos. Ángulos rectos, tiene 4 ángulos rectos. Bien. 4 vértices. 4 vértices, más. Tienen 2 diagonales que miden lo mismo. Está silenciado. Silenciaste, Ay. Perdón, dije, sí, tiene 2 diagonales que miden lo mismo. Más. Hoy estoy muy pedigüeño, ya es tarde acá en Uruguay, vamos a exigirnos. ¿Cómo son las diagonales esas? Te cortan el punto medio. Perpendiculares. Se corta el punto medio, por ahí escuché, creo que fue la voz Sí. de Carlos, me parece que participó, perpendiculares. Muy bien. Y así podríamos seguir. Alguien podría, porque cuando uno pide, vamos a escribir todo lo que sabemos del Lados cuadrado. paralelos. Lados paralelos, perfecto. Paralelogramo. Es un paralelogramo. Bien. Polígono regular. Polígono regular. Me gusta esa. ¿Equilátero? Sí. Sí. Acá, al menos en nuestro país, el adjetivo equilátero está como muy asociado al triángulo, y pocas veces lo asociamos a otra figura. Si equilátero es cualquier figura de lados iguales, el cuadrado es equilátero. Bien. Podríamos poner el área. Imagínense que esto se lo pedimos a alumnos. Escribir todo lo que aprendiste en la escuela sobre el cuadrado. El área es lado por lado, lado al cuadrado, como sea. El perímetro, lado por 4, o lado más lado. Decía recién, cuando uno está trabajando con un legajo y pide escribir todo lo que sabes sobre una figura, no hay que poner restricciones. Escribir todo lo que sepas del cuadrado. Y lo mismo podríamos hacer con el rombo. Escribir todo lo que sabemos del rombo. Que muchas cosas compartiría con el cuadrado. Polígono, lados iguales. El rombo, me refiero a un rombo general, ¿verdad? Un rombo genérico, un rombo cualquiera, lados iguales, 4 ángulos, 4 vértices. Tal vez que no diría 4 ángulos iguales, porque estoy pensando en el rombo, repito, genérico, no un rombo particular. Sí que tiene 2 diagonales, sí que se cortan en sus puntos medios, sí que son es un paralelogramo también, las diagonales son perpendiculares, no tienen por qué ser iguales, ¿verdad? Estoy pensando en el general. Podría plantear el área también. Es un cuadrado. Al revés. Sí, sí. O sea, el cuadrado es un rombo, Sí. pero no todo rombo es cuadrado. ¿Verdad? Yo puedo tener un rombo y convertirlo en un cuadrado. Lo obligo a tener los ángulos rectos. Por eso dije, dentro de los rombos hay uno muy particular que es el cuadrado. Podría calcular el área también. Si no me equivoco, cuando mencionan las maestras, diagonal por diagonal dividido 2. Y ahí podría seguir. Esto que acabamos de hacer, este ejercicio, es lo que le llamo actividades con legajos. ¿Qué es un legajo? El legajo, por lo menos acá, es un término judicial, en el cual el legajo es todo aquello que tiene una persona. ¿Sí? Todo el historial, digamos, de esa persona. Entonces, el legajo de una figura geométrica, ¿qué es? Todas las propiedades, los atributos de esa figura. Por lo tanto, si entendemos que eso es un legajo, ¿qué es lo esperable? Que el legajo, cuando el chico entre a nivel inicial, a kinder, sea un legajo reducido, y lo esperable es que al pasar por toda la escolaridad, salga esa figura con un legajo enriquecido, que serían las hojitas de la terna conceptual.
son todas las propiedades, las relaciones, todo lo que conozco de la figura. Entonces es sumamente importante trabajar con legajos y enriquecer los legajos. ¿Qué podríamos hacer con estos dos legajos que ustedes me dijeron, el del cuadrado y el rombo? Según el nivel, ¿verdad? Podríamos empezar a decir, bueno, vamos a marcar. ¿Saben que en la clase que tengo en la otra escuela, del otro colegio, escribieron estos dos legajos y los traigo escritos? Ustedes van a trabajar con el legajo del cuadrado. Yo les pido que eliminen todo lo que es redundante. Toda la información que está de más. Entonces los chicos podrían decir, bueno, a ver, si dije que tiene 4 lados, y primero dije que era un polígono, obviamente que va a tener 4 vértices. Entonces, o saco 4 lados o saco 4 vértices. Porque una cosa implica la otra, ¿verdad? Si dije que es un cuadrilátero, voy a sacar la información que dije que tenía 4 lados, perdón, 4 ángulos. Pues si es un cuadrilátero, ya sé que tiene 4 ángulos. Entonces, esa podría ser una actividad. Hoy los invito a eliminar lo que es redundante. Otra posible actividad. Acá tengo el legajo del cuadrado y acá el del rombo. Vamos a marcar aquellos atributos que son comunes. Entonces, bueno, empezaré a marcar si son polígonos los dos. Ah, no, mira, las diagonales no las tienen iguales, pero sí tienen las diagonales perpendiculares. Mira, es importante, tienen los lados iguales. Entonces, cuando marcan lo que es común, se da esta discusión que hicimos hace un ratito. Ah, pero entonces el cuadrado es un rombo. Porque el cuadrado tiene los lados iguales, el cuadrado tal cosa. Y sí, el cuadrado es un rombo muy particular. Entonces les estoy dando algunas ideas posibles de actividades con legajos. Otra, imaginemos que escribimos los legajos ya en un nivel más elevado, con chicos más grandes, el legajo de una pirámide de base cuadrada. Y les decimos, bueno, ahora este legajo tienen que corregirlo o cambiarlo para que se corresponda al legajo de una pirámide de base triangular. Entonces, hay cosas que mantienen y hay cosas que cambian. Lo que mantengan es lo que hace al objeto pirámide, más allá de que tenga base cuadrada, base triangular o la base que quieran. Entonces, ustedes pasarían a trabajar las propiedades generales de las pirámides, sin ostentarlas, sin mostrarlas a ustedes antes, sino a través de estas actividades. Bien. Si me siguen y no han caído todavía ahí, a partir de esta actividad de legajos, yo pienso siempre una actividad para ustedes, no para los chicos. Y a ver si puedo, si me hace caso la máquina. La tecnología a veces, ahí. Decíamos que el rombo, y miren, lo presenté, como dirían mis exalumnos, un rombo como la gente, en la posición convencional, pedagogía Discovery Kid, el rombo y sus dos diagonales. Y dije recién que el área, para calcular el área de este rombo, estoy en una actividad de medición ahora, en escenario geométrico, es diagonal mayor, es una extra por diagonal menor dividido 2, ¿verdad? Bien, ahí estoy con una actividad de medición, pero quiero convertirla en una actividad de geometría, con ustedes. Entonces, ¿cómo la voy a convertir? Preguntándonos, ¿por qué el área del rombo es diagonal por diagonal dividido 2? ¿Por qué es D grande, D mayúscula por D minúscula dividido 2? Porque no sale de la base del rectángulo. A ver, contanos. Claro, cuando vos tenés el rectángulo y lo plegás, en los pliegues vos unís y se forma el rombo, y con los otros pliegues se forma otro rombo. Bien, me gusta. O sea, me gusta tu razonamiento, porque vos ahí, para explicar la pregunta que yo hice, recurrís a otra figura, en este caso el rectángulo, y establecer relaciones entre el rectángulo y el rombo. Y eso es hacer geometría, relacionar las figuras también. ¿Sabes que una vez a mí un alumno, hace muchos años atrás, me dijo que a él, cuando veía la fórmula del rombo D por D dividido 2, le hacía acordar a la fórmula de calcular el área del triángulo, B por H dividido 2.
Me decía, hay dos cosas que se multiplican arriba, estoy repitiendo el lenguaje de alumno, y después lo dividís por 2. Entonces yo lo invité a pensar, bueno, si te hace referencia al área del triángulo, ¿no tendrá que ver algo con el triángulo? Palabras más, palabras menos, ese chico y su equipo hicieron algo como la segunda figura que estoy representando. Y la tercera es tu razonamiento, Ale, creo. En la segunda, la que está ahí en el medio, ellos se esforzaron en tratar de buscarme un triángulo. Entonces, si ustedes miran la figura del medio, y queremos calcular el área de ese triángulo que tiene bordes blancos, podríamos hacer base, permítanme cómo voy a hablar mal, base estoy pensando en ese segmento que está en vertical, que es la diagonal mayor del rombo, por altura, que es el segmento amarillo, dividido 2. Ese es el área del triangulito ese blanco. ¿Y por qué la dividiríamos entre 2? Porque claro, ese triángulo blanco tiene el doble de área del rombo celeste. Si yo recorto la parte rombo que quedó por fuera y la pongo adentro, completo el área del triángulo. Y la tercera figura, si yo pienso en un rectángulo, como decía Alejandra, para calcular el área de ese rectángulo hago largo por ancho. El largo sería el segmento blanco, el ancho sería el segmento amarillo, pero voy a tener que dividirlo entre 2, porque ese rectángulo es el doble del rombo. Entonces miren cómo a partir de una actividad de medición, que es el área de un rombo, yo puedo convertirla en una actividad de geometría, si más que pedir calcular el área, que sería simplemente hacer una cuenta, estaría más bien en un eje de operaciones. Tengo que saber multiplicar 2 números y dividirlos entre 2. Eso es operar. Si quiero efectivamente hacer geometría, podría problematizarlo, como lo hicimos ahora, preguntando ¿por qué es esa el área? Y si dijimos recién que el cuadrado es un rombo, ¿ustedes se han preguntado por qué para calcular el área de un cuadrado nunca trabajamos con las diagonales? Si el cuadrado es un rombo, ¿por qué para calcular el área del cuadrado no hacemos diagonal por diagonal dividido 2? Si dijimos recién que el rombo es diagonal por diagonal dividido 2, ¿por qué cuando se trabaja el área de un cuadrado en la escuela primaria, vamos sí o sí al lado por lado dividido 2 y dejamos las diagonales? Cuando en realidad, si vamos a las diagonales, es el mismo razonamiento que hicimos recién con el rombo. Diagonal por diagonal sería el cuadrado ese blanco grande. Y lo divido entre 2 porque el cuadradito celeste es la mitad del cuadrado grande. ¿Con esto estoy diciendo que de esta forma hay que trabajarlo en la escuela? No. Lo que estoy diciendo es que cualquier actividad, aún las de medida que ustedes trabajan, podemos convertirla en una actividad de geometría si las problematizamos y buscamos relaciones entre sus objetos. Bien. A ver si seguimos un poquito más. ¿Se acuerdan las actividades que planteamos hoy, no? El tipo de actividades. Ya vimos la de representación, vimos la de comunicación, y me quise meter en legajos, que era la que tal vez que por el nombre no lográbamos conceptualizarlas. Hay otro mito que yo no lo presenté al principio, que no sé si se constituye en mito, pero sí en una preocupación de los maestros, y es aquella que dicen, bueno, en realidad es que cuando yo voy a trabajar geometría no sé qué más hacer. Es decir, no sé cómo variar los problemas. Siempre hago problemas del mismo tipo. Es más, a veces no sé hacer problemas en geometría, presentar problemas en geometría. Sí puedo presentar problemas con operaciones, con cuentas, pero en geometría a veces me cuesta pensar problemas. Bueno, acá yo le estoy dando una batería de 5 tipos de problemas que enriquecen, creo que enriquecen el trabajo al momento de enseñar geometría en la escuela. Pero más allá de estos 5 tipos de problemas, podemos todavía cruzarlos con otras variables y pasar a tener más problemas. ¿Qué otras variables me refiero? Yo puedo variar el tamaño del espacio con el cual voy a trabajar con los chicos.
a ver, un poco para buscar un lenguaje común, me gusta pensar en tres tamaños de espacio: el micro, el meso y el macroespacio. Los autores lo plantean de distinta manera, hay variantes, pero yo para simplificar voy a decir: microespacio, la mesita, la hoja, el cuaderno en el que está trabajando el chico. Mesoespacio, podríamos pensar el salón de clases, aquel espacio que simplemente con movimiento de cabeza yo puedo verlo en su totalidad. Y macroespacio, pensemos el patio de la escuela. No es lo mismo representar un cuadrado en la hoja o en la mesita a pedir una actividad de representación de un cuadrado en el patio de la escuela, con cuerdas. Entonces miren ahí, estoy con una actividad de representación, representar un cuadrado en la hoja, de representación, representar un cuadrado en el patio de la escuela. O sea, es el mismo tipo de actividades, pero ustedes saben mejor que yo, que hacer esto en la hoja, o hacer esto en el patio de la escuela, exige otro tipo de habilidades, y tal vez exige otro tipo de razonamientos vinculados a lo geométrico. Entonces, cuando variamos el tamaño de espacio, pasamos a tener nuevas actividades. ¿Qué otra variable genera nuevos tipos de actividades en geometría? Es la organización de la clase. No es lo mismo que pidamos que lo hagan solos, o que lo hagan en grupos, o que me organicen un kinder por mesitas, o que los enfrente a los chicos solos. Según la organización, una misma actividad va a variar. Por lo tanto, ahí tengo nuevamente la posibilidad de trabajar con nuevos tipos de actividades. Otra variable que genera nuevos problemas, la consigna, la letra, el enunciado. No es lo mismo presentarlo oralmente que presentarlo por escrito. No es lo mismo que yo les pida copiar un triángulo que lo están viendo, que se los doy en una hoja, a pedirles copiar un triángulo que está en el escritorio de la maestra, y se tienen que parar para mirarlo, volver al banco, tienen que estar pensando cómo era la figura. O sea, la consigna genera nuevos tipos de actividades también. Los materiales. Pensemos que una actividad de copia en la cual el triangulito se lo pongo en la hoja de atrás, y ellos tienen que estar dando vuelta para ver la figura. Ustedes dirán, un matemático o alguien de otro nivel dirá: ay, qué pavada, es lo mismo. Sabemos que para un niño de edad escolar no es lo mismo tener la figura y el material acá a la vista que tenerlo del otro lado. O pensemos que yo les doy una hoja, un círculo hecho en una hoja, y les pido que por dobleces quiero encontrar el centro. Si la hoja es de papel, yo puedo hacer dobleces y llego al centro. Pero si yo les doy un disco de madera y les pido que quiero encontrar el centro, ya ahí por dobleces no lo puedo hacer. Por lo tanto, el material va a exigir otro tipo de procedimientos. Pensemos lo que hicimos hoy con la hoja de papel. Decidimos trabajar o con la hoja grande o con la hoja chica. Es decir, la decisión sobre el material puede llegar a generar situaciones distintas. Estas variables es lo que en didáctica llamamos variables didácticas. Es decir, es todo aquello que si el maestro interviene y lo cambia, va a provocar nuevos procedimientos de resolución o va a bloquear algunos otros. ¿Sí? Las variables didácticas y el manejo de las variables didácticas puede convertir una misma actividad en actividades distintas. ¿Recuerdan la que les planteé hoy de el supermercado de figuras geométricas? La maestra sentada en el escritorio con todas las varillitas y los chicos que tienen que venir a pedir el material para construir un cubo. Bien, si yo tomo la organización de la clase como variable y les digo, tienen que venir una sola vez a pedirme todos los materiales, no es de malo que lo pido, sino que al intervenir ahí, voy a provocar en ellos que tengan que pensar muy bien primero todos los materiales, porque tienen una sola oportunidad. Y tal vez que, según el nivel, como decía hoy, se anoten o se hagan un dibujito de lo que quieren, y eso lo hacen porque les estoy impidiendo que vengan más de una vez. Esa misma actividad cambia
si les permito que vengan las veces que quieran. Entonces, cómo intervenir en una variable didáctica genera distintos tipos de actividades. Importa e importa mucho. Bueno, vamos a ver, quiero aportar un poco algo referido, bueno, vimos el tipo de actividades, analizamos las variables, pensar un poquitito o aportar algo referido a un posible análisis didáctico de una actividad de geometría. Elegí esta actividad que es de nivel, es de kinder, es con niños, no veo yo ahí abajo la pantalla, creo que esta era de 5 años, si no me equivoco. 4 me está diciendo, bien, de 4 años. Esta planillita sintetiza mucho referido a análisis a priori. O sea, cuando uno analiza va a encontrar muchos materiales donde, bueno, hay mucha cosa para analizar. Acá simplifico un poco todo lo que hay para analizar y lo presento como un posible instrumento que puede organizarlos a ustedes al momento de decidir cómo abordar el trabajo geométrico. En primer lugar, detallando cuál es el contenido geométrico a enseñar. A veces en primaria y en otros niveles también, uno dice, bueno, yo de una misma actividad trabajo todo. Trabajo con el poliedro, pero a su vez también, ya que estoy, trabajo con la Revolución Francesa, la mitocondria, la fotosíntesis. Estoy bromeando y exagerando mucho, pero verdad que ocurre. Y a veces uno trabaja y aborda todo, que al final no sabe efectivamente qué abordó y a qué nivel cada cosa. Por lo tanto, el control sobre la enseñanza a veces lo perdemos. En una actividad geométrica a veces conviene, a veces no, siempre conviene pensar y detenerse a pensar cuál es el contenido geométrico que yo quiero enseñar. En este caso elegí poliedros y no poliedros. Y específicamente es diferenciar, ¿verdad? Que es un poliedro que de un no poliedro. No es el nombre lo que me interesa, es nivel 4. 4 años tienen estos nenes. No me interesa el nombre, sino que comiencen a pensar que algunos tienen superficies que son planas y otros que tienen superficies que son curvas. Entonces, esa es mi intención, por lo tanto me pongo a pensar o a buscar una actividad que responda a ese objetivo. ¿Qué tipo de actividad? Pensando en las 5 que presenté con ustedes. Bueno, quiero una actividad que sea de representación. ¿Qué consigna les voy a dar? Son niños de 4 años. No sean malas maestras si piensan que les vamos a dar una consigna escrita. Va a ser una consigna oral. Les voy a explicar lo que van a tener que hacer. Y la consigna es muy fácil. Con los materiales que les doy, vamos a tener que hacer una torre lo más alta que puedan. Vamos a hacer la torre más alta que puedan. Sé que van a poder ustedes y quiero que llegue alto, alto, alto hasta el cielo. ¿Cómo voy a organizar la clase? Es nivel inicial. Entonces no van a estar todos sentaditos mirándome a mí como maestro, sino que organizaré sectores, mesitas, decimos en Uruguay, rincones. Voy a dividir la clase, voy a poner algunas mesitas y materiales. Voy a trabajar en el microespacio, cada mesita será para ellos su microespacio, y miren la maldad de los materiales. Observen las figuras estas de 3 dimensiones que les voy a dar. Ustedes la están viendo ahí. Miren la maldad, un dodecaedro regular, que hasta nos puede llegar a costar recordar cuál es. 3 esferas, una semiesfera, hay de todo, y hay figuras, digamos que uno sería como impensable trabajar a ese nivel inicial. ¿Por qué para mí sí es pensable? Porque a mí, yo no voy acá al nombre, no quiero que me digan, ese es un dodecaedro, no me interesa. Recuerden el objetivo, quiero ver superficies planas y superficies curvas. Entonces organizo la clase así. Ahí puse las 3 mesitas, intenté representarlas, perdón mi capacidad resumida o reducida para representar un salón de clases. Esos círculos serían las mesas, donde puse los materiales, los repartí de esta manera. Mesa 1, mesa 2, mesa 3. Arriba están las figuras, estas del espacio. Y recuerden lo que quiero. Tienen que formar la torre más grande, más grande, más grande que pueda. Esta actividad fue pensada, fue testeada, la aplicamos. Hay todo un análisis a priori de la actividad. Después pasaron muchas cosas en esta clase que me gustaría tal vez conversarlas con ustedes, que nos exigieron tomar decisiones a posteriori para cambiarla. Les cuento una de las cosas que pasaron. Las imaginamos teóricamente, que esto lo íbamos a poner en mesitas. Los niños de 4 años son chiquitos.
Entonces, con una mesa, donde además tenían que arriba de la mesa apilar figuras para arriba, en muchos casos no les daba, no podían físicamente ellos hacerlo. Entonces, esto exigió que se cambiaran las mesas en otras clases y que se trabajara en el piso. Solo un maestro o maestra inicial sabe que esto es algo que habría que haberlo pensado. Este servidor no lo pensó. Y gracias a la puesta en aula, se enriqueció la actividad. Más que mesa, habría que hacerlo en el piso, por ejemplo. ¿Qué creen que ocurrió en aquellos que efectivamente empezaron a hacer las torres? Claro, con algunas era una maldad. Piensa en las dos esferas y la semiesfera y los dos cilindros. Más que un problema de motricidad, de querer poner las figuras ahí, justamente estas que le estamos dando eran feas para hacer una torre. El cilindro no había problema, un cilindro y arriba el otro. Pero en el momento de tener que poner las esferas, se movían, se corrían. Entonces generó discusiones interesantes. Ah, no, yo acá no puedo, no podemos, no podemos. Y ahí viene la intervención nuestra, que puede ser de varios tipos. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué en una de las mesitas sí pudimos y en la otra no? Y bueno, en una pudimos, maestra, porque casi todos eran chatos, los ponías y quedaban chato con chato, o este tenía punta y no podíamos. Ah, no, nosotros hicimos otra cosa, el que tenía punto lo pusimos arriba como un cohete. Entonces empiezan a tomar decisiones y comienzan a hablar cuestiones vinculadas a lo que quería trabajar, que era diferenciar poliedros y no poliedros, y que unos tienen superficies planas y otros tienen superficies curvas. Entonces, ¿cómo intervenimos? Bueno, a ver, yo los vi trabajar tan lindo que ahora les voy a dar esta posibilidad. Pueden sacar a aquel que no quieran y me pueden pedir uno que sí quieran. Entonces empezaban a eliminar los no poliedros. No querían los que eran redonditos. No, no, dame ese, maestra. Ah, pero mirá, no veo, no sé cuál me decís. Ese, ¿cuál? El que es más chatito. Ah, este que tiene esta superficie plana. Entonces uno no le exige el nombre ni el vocabulario, pero comienza a dialogar con ellos. Puesta en común. Ah, entonces sacamos todos los que tenían, los que eran redonditos, los que tenían la superficie curva. Sí, claro, vamos a sacar todos estos y nos quedamos con estos otros. Y nos vamos acercando al objetivo que nos interesaba. Poliedros y no poliedros desde un trabajo con ellos. ¿Sí? ¿Cómo podríamos seguir avanzando? Bueno, pensemos, por ejemplo, que un avance posible podría ser presentarles todas las figuras, las con las que trabajamos ahora, y que antes de armar nuevas torres, o sea, ponemos en el medio de la clase todas las figuras con las que trabajamos ayer. Hacemos una gran ronda, cantamos ahí con ellos, los recibimos, queriendo esto son con lo que trabajamos ayer. Hoy vamos a armar torres de nuevo. Pero hoy queremos armar, ahora sí, la más alta de todas, y que no nos cueste para nada. Vamos a sacar. Hacen de a uno y sacan aquella figura que no la quieren para la torre. Entonces ponemos en juego lo que acordamos en la clase pasada. Estos que son redonditos los sacamos. Esa podría ser una actividad. En un nivel 5, o sea, chicos de 5 años, presentarles fotos, puse fotos entre comillas, pues no tienen por qué ser fotos, puede ser un dibujo hecho en grande por la maestra, ustedes ven cómo presentarlo, de torres que fueron armadas con 3 figuras del espacio, y solicitarles que las armen ahora. Bueno, mira, te muestro esto, representación plana, vas a tener que hacerla con estos materiales, armar vos ahora. Luego pedir que agreguen, era de 3 la torre, bueno, vamos a agregar uno más. ¿Cuál podrías agregar? ¿Cuál querés? ¿Por qué razón? ¿Dónde lo pondrías? ¿Al principio, al final, abajo, en el medio? Y de nuevo, reinvertimos lo que se acordó, que conviene que tengan, perdón la redundancia que voy a decir, caras chatas, ¿sí? Que tengan superficies planas. Esa podría ser una actividad. La otra, bueno, armar una torre pidiéndole a la maestra las partes de esa torre. Y se podría tal vez dibujar la torre. Obviamente que no queremos una representación perfecta de la torre, pero empezamos a darles la oportunidad de que representen ellos algo del espacio en el plano. Bueno, maestros y maestras, hasta acá, perdón mi energía y que me ponía un poquito porque quería respetar los tiempos de ustedes.
Intenté pasar por los mitos, por las prácticas, aportarles algunos tipos de actividades, terminar con un posible análisis didáctico que pueda organizar la actividad, y ahora estoy proyectando estas dos imágenes. 2 muros, 2 paredes. Bien distintas los dos. Para mí, uno de estos muros representa lo que yo quiero sobre la enseñanza de la geometría, y el otro lo que no me interesa. Estarán pensando, ¿cuál será el que Ariel quiere? ¿Será este muro porque es más nuevo, el que está a la izquierda? ¿O le gustará el de la derecha porque le gustan las cuestiones más antiguas, la geometría surgió hace mucho tiempo? ¿Le gustará el de la izquierda porque se ve mejor esa especie de rectángulos? ¿O el de la derecha? Y ahí podemos hipotetizar y pasarnos mucho rato tratando de adivinar cuál es mi pensamiento. ¿Saben por qué me gusta más uno de los muros? Porque el de la derecha, no porque sea viejo, lo voy a descartar, pero sí lo voy a descartar porque si yo en el de la derecha me apoyo, pongo la mano, ese muro lo tiro. Porque está formado por ladrillos, son muchos ladrillos, pero que están aislados. No tiene nada que los una. Y como decía Bateson, un pedagogo inglés de hace mucho, mucho tiempo atrás, al enseñar cualquier disciplina, en este caso matemática, específicamente geometría, los ladrillos importan, porque hacen al muro. Pero importa a veces mucho más lo que une los ladrillos, para que ese muro se sostenga. Y cuando uno trabaja geometría, importa obviamente el cuadrado, importa el triángulo, importa el rombo. Pero lo que más importa en este nivel son las relaciones que yo puedo establecer entre estas figuras. Lo que ustedes hicieron hoy conmigo, y lo que yo intenté hacer con ustedes. El rombo toma sentido porque tiene un cuadrado. El poliedro tiene sentido porque no es un no poliedro. Entonces, en la relación, lo que une los conceptos geométricos, ahí está la riqueza de la geometría. Entonces, me gusta más el muro de la izquierda porque creo que representa lo que considero que es la enseñanza de la geometría. Una danza interactiva entre sus partes, y cuando uno danza, ¿qué cosa más linda que danzar con otro? Si voy a enseñar geometría, ¿qué cosa más linda que poder relacionar los contenidos geométricos y no trabajarlos de forma aislada? Espero que haya servido algo, que este tiempo que me dedicaron haya servido. Quedo a disposición, obviamente, de Alaime, a través de Alaime, de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes. Fue un gusto enorme. La virtualidad tiene la oportunidad de dejar reunirnos desde toda Latinoamérica. Tiene una desventaja que no pudimos estar alrededor de una mesa, recortando ese papel y peleándonos un poco entre nosotros. Les agradezco la atención y muchas gracias a todos. Bueno, gracias Ariel. Yo voy a hacer un cierre bien breve. Gracias a todos los que participaron. Creo que nos ha hecho pensar en muchas de las cosas que hemos conversado, en muchas oportunidades, pero uno siempre es bueno volver sobre los temas que uno trabaja y que a veces por costumbre lo trabaja de la misma manera sin pensar eso que decía Ariel, bueno, ¿y cómo puedo relacionar este tema con el otro? Esta actividad que tuvimos hoy es la primera de una serie que estamos planificando. Ya los invito para el 31 de mayo. Vamos a tener una actividad con una docente de la Universidad Madero de Puebla, en México, que va a trabajar el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que hoy está, ¿verdad? Escuchamos todos los días hablar del tema de la inteligencia artificial. Bueno, va a estar dirigido a docentes de primaria, secundaria, porque es un tema que como docentes tenemos que poder manejar. Y para el último miércoles de junio tenemos también planificada una actividad el 28 de junio con una docente uruguaya que va a trabajar la importancia de la educación artística a nivel de la educación básica, tanto inicial, primaria como secundaria. O sea que tenemos estas 3 actividades, son los 3
últimos viernes de abril, mayo y junio, porque después ya nos vamos a centrar en la preparación del congreso que tendremos en octubre en Montevideo. Les mando a todos un saludo desde Londres, porque yo estoy en un encuentro de instituciones metodistas de educación de todo el mundo que empezó ayer. La verdad que hay gente de Asia, de África, de Europa, de América del Norte, de América Central, realidades muy diferentes. Y bueno, acá ya son la 1:20 de la mañana, así que me voy a dormir. La próxima nos vamos todos a Londres, Carlos, no tengo Bueno, problema ahí está, y en ir para hacemos, allá y nos vamos todos. los invito, porque además estoy en una universidad que es espectacular, no saben lo que es esto. Lo hacemos, ahí está, el próximo lo hacemos en Roenton, que es la universidad donde estamos ahora. Que pasen muy bien, gracias a todos por haber participado. Saludos. Buenas noches, gracias Ariel. Buenas Muy noches, interesante, gracias. Un abrazo grande a todos. Gracias, Muchas buenas gracias, noches. gracias, Ariel. Saludos. Muchas Chao. Gracias. Gracias. Excelente. Adiós. Muchas gracias. Un genio, Chao. Ariel. Chao. Chao, chao. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Vos sabés que esa de